Bueno, la primera ley de Newton, ¿verdad? De una manera más sencilla, nos dice que si las fuerzas que actúan sobre una masa M, ¿verdad? Son nulas o balanceadas. Entonces, M en reposo, la velocidad es 0 metros sobre segundo, ¿verdad? La velocidad en reposo y continúa en reposo. Si está en movimiento, ¿verdad? Tu velocidad es v y continúa con esa velocidad. Entonces, ¿qué nos dice en pocas palabras? Que las sumatorias de la fuerza es igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que se con esto, porque hay unos movimientos de esos que en donde hay aceleración, entonces ya eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, en la primera ley de Newton, eso es lo que nos habla. Entonces dice que en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a velocidad constante. Esto es con rapidez constante en una línea recta. Entonces, si no hay algo externo que haga que cambie esa velocidad, que cambie ese estado en el que está el objeto, eh, no va a pasar nada, ¿verdad? Y se va a mantener igual. O está en reposo o está en movimiento. Entonces, eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, matemáticamente es que las sumatorias de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto son igual a cero. Pues igual a cero. Y por esa razón, nosotros podemos obtener, ¿verdad? La fuerza y algunas, podríamos decir que algunas reacciones acerca de lo que en realidad consiste eso de que las sumatorias de la fuerza sea igual a cero. Entonces, como siempre, hay problemas de aplicación, eh, hay problemas en donde nos indican cómo trabajar, ¿no? En la página 24 hay algunos problemas, pero esos son de la segunda ley de Newton que vamos a estar viendo en la próxima clase. En la página 23 sí hay un problema, ¿verdad? Que nos sirve para complementar el problema. Nosotros vamos a estar viendo hoy uno que yo les traía preparado acá, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos también que vamos a ver. Dice, todos los objetos caen en línea recta, a menos que el viento y o la resistencia del aire ejerza sobre ellos, y son muy livianos cierta resistencia que modifique su desplazamiento, como ocurre con las hojas de los árboles. Entonces, si eso sucede, ya no sería la primera ley de Newton, ¿verdad? Sí. Ejemplo de eso. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá sin que exista una fuerza inicial que la empuje. Y una vez que se desplace, seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere hasta detenerla, ¿verdad? Entonces, si el movimiento, si la piedra está en movimiento, ¿verdad? Hasta que se detenga, entonces, cuando se detiene, ya entonces empieza a trabajar la primera ley de Newton. Cuando se está moviendo, entonces sería la segunda, ¿verdad? Entonces, cosas así, que es lo que quiere, o sea, traducido al español, como decimos, es lo que quiere decir primera, segunda ley de Newton. Entonces, vamos a trabajar con la primera, que es la de la sumatoria, ¿verdad? De las sumatorias de fuerza igual a C. Entonces, es importante que revisemos esto porque eh, a la hora de hacer, o sea, para hacer este tipo de problemas hay que hacer varias cosas primero. Hay que trazar un diagrama, ¿verdad? Un bosquejo de cómo se ven las fuerzas, cómo están, ¿verdad? Aplicadas las fuerzas. Para tener una idea, ¿verdad? Y un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo o sobre ese objeto. Eh, Porque eso nos permite tener una idea más clara de lo que nosotros queremos encontrar y lo que estamos buscando. Y si vamos por un buen camino, si nos falta alguna fuerza esa, entonces eso lo vemos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a tener un ejemplo como este.
Nosotros estamos viendo lo que es la primera ley de Newton, ¿verdad? Que dice que las sumatorias de las fuerzas, ¿verdad? Son igual a cero, en pocas palabras. Entonces, nosotros al verificar, o tenemos un sistema como este que estamos viendo ahorita, vamos a ampliar un poquito más, para que lo puedan apreciar mejor. El problema no está en el módulo, por eso es un complemento al que está en el módulo, ¿verdad? El sistema mostrado en la figura está a punto de resbalar. Determina el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie en contacto, ¿verdad? Por ejemplo, yo le tengo el problema para la ilustración del, o sea, de cómo vamos a estar trabajando lo que es las fuerzas y cómo se hacen los diagramas del cuerpo libre. En este caso, si hay una fuerza opuesta al movimiento, ¿verdad? Estaríamos hablando de la tercera ley de Newton. Entonces, por eso solamente vamos a estar viendo lo que es la figura para este caso particular. Porque a veces hay figuras más complicadas y vamos a estar viendo esto. Así que primero vamos a ir con las figuras más sencillas para luego ir trabajando las más un poco complicadas que digamos. Aquí nos pedían la fuerza de rozamiento. Entonces, al haber fuerza de rozamiento ya no entra en la primera ley de Newton, porque la primera ley de Newton o sea, es una ley de equilibrio, ¿verdad? La tercera ley de Newton es donde trabaja el coeficiente de fricción, que en la segunda ley de Newton ya se establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante. Entonces, allí ya entra la aceleración y la masa, en donde la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces ya ahí entra otra cosa, entra otra variable que no estaba anteriormente. Entonces debemos aprender a separar cada problema de uno de otro, de un tipo y de otro, ¿verdad? Entonces en la primera ley de Newton, los cuerpos, ¿verdad? No presentan aceleración. Entonces vamos a ver el ejemplo que está en el módulo de eso. Ok, como les decía, voy a abrir la pizarra acá porque el problema no encontré la figura para pasarlo acá, así que vamos a utilizar una pizarra para poder resolverlo. Vamos a prestar el 190% de atención a este problema, porque los problemas de las actividades son como estos. Entonces, nos conviene, ¿verdad?, prestar toda la atención posible a esto. Voy a compartir ahora la pantalla, pestaña aquí para utilizar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema de la página 23 dice lo siguiente. Una pelota de 100 newton suspendida por una cuerda es tirada hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro, ¿verdad? E encuentre las tensiones de la cuerda A y B, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar la figura como es. Figura original. Aquí hay un muro. Aquí hay una cuerda. Esta es ese es el objeto que tiene un peso de 100 newtons. Esa es la cuerda A y aquí hay 30 grados. Esta es la cuerda B.
y la mano que está jalando la cuerda, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Es dibujar. Bueno, tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos? Que la pelota es de 100 newton, ¿verdad? Aquí. Es tirada hacia acá, ¿verdad? La mano la está jalando de forma horizontal mediante una cuerda B. La cuerda B. Tenemos que encontrar el valor de A y el valor de B. Entonces, nosotros debemos ir a hacer vamos a hacer el diagrama, ¿verdad? Para ver cuáles son esas fuerzas que estamos viendo aquí. Aquí, hacia acá, aquí, hacia acá va a estar actuando la cuerda B. Se ve. Hacia acá, tenemos acá, empezamos de acá. Esta es la cuerda A. Bueno, como aquí esto vale 30, entonces si nosotros hacemos esto acá vale 60, ¿verdad? Si nosotros ángulos, ¿verdad? Los ángulos que suman aquí sería, este ángulo valdría 60, porque si yo hago algo así, esta figura está aquí, entonces aquí vale 30, entonces acá valdría 60 para sumar los 90 grados aquí, entonces por esa razón vale 60. Es ángulo, o sea, son los que complementan, ángulos complementarios de un triángulo, que en ese caso se forma de esa manera allí. Ese es un muro y ese muro debe estar completamente vertical. Ok, ese es 60 grados. Entonces, esto va a tener dos componentes. Va a tener esta va a ser la componente en Y y esta va a ser la componente en X, ¿verdad? Y acá, hacia acá, se desplaza, viene el peso que es igual a 100 newton. 100 newton, ¿verdad? Bueno, esa tabla que está allí, que aparece allí, es opcional, pero yo la puedo hacer aparte, yo puedo sacar mis datos aparte. No voy a sacarlos aparte. Bueno, ¿qué estamos trabajando aquí? Bueno, ¿qué datos tenemos? No tenemos casi datos. Bueno, solo que las sumatorias de las fuerzas en X igual a 0. Y las sumatorias de las fuerzas en Y también son igual a 0. ¿Por qué fuerzas en Y y aquí? Porque hay fuerzas en X y en Y también. Ok, entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Ustedes deben conocer vamos a hacer aquí, trigonometría. Yo tengo un triángulo, componentes aquí, este es A, son 60 grados, este es AY y AX. Yo quiero encontrar AY, ¿verdad? Entonces, bueno, yo digo coseno y seno. Vamos a trabajar con el coseno de 60 grados, ¿verdad? Cuando hablamos de coseno, no es lado opuesto, sino lado adyacente, para que ustedes tengan una idea. Entonces sería A de X sobre la hipotenusa, que en este caso es A, ¿verdad? Y entonces sería, paso a la A multiplicando y me quedaría A coseno de 60 grados es igual a A de X. Esa es la componente en X.
Bueno, el seno de X, el seno de de esa misma figura, sería seno de 60 grados, es el lado, cuando hablamos de seno, el lado opuesto, entonces, familiarícense así. Seno lado opuesto y coseno lado adyacente. Eh, Sería AY sobre A seno de 60 es igual a Y. Entonces, esas son las dos componentes que me van a funcionar para seguir trabajando. Tengo las componentes, que es lo que estaba buscando, y el peso, bueno, el peso sí está hacia abajo, así que ya ahí no tengo problema. Sigo con otra página. Ok, las sumatorias de la fuerza en X es igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en X? En X actúa esta, que está angulada para acá, que tiene esta componente, que en este caso sería AX, esta que está acá. Y hacia acá la B. Entonces, como la A sub X va hacia la izquierda y B hacia la derecha, sería B menos A. B menos A. Ahora vamos a ver esto, porque ese es el sentido, es como cuando estamos trabajando con vectores, es de la misma manera. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a B menos A de X, ¿verdad? Que esa es y eso es igual a 0. Entonces, la sumatoria de B de X igual a 0, B es igual a X. B es igual a X que habíamos sacado, es A coseno de 60. A coseno de 60 grados. Bueno, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? El coseno de 60 es 0.5, entonces sería B 0.5A. Eso lo ponemos así y le voy a poner 1, o sea, como si fuera la ecuación 1. Allí con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la sumatoria en Y. Y es igual a 0 también. Ahora la pregunta, para que ustedes me digan, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en Y? En esa figura, en este plano. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y, en ese caso? En X actúa A sub X, que es la componente de la tensión A, y actúa B. Entonces, en Y actúa el peso hacia abajo y la otra componente A sub Y, para que vayan relacionando eso. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de en Y en este caso, para que estén bien pendientes. Ahora, en Y tenemos que A sub Y menos el peso es igual a 0. El peso en español y en inglés le ponen W, que significa weight, que es peso también, así que a veces W se le pone W, pero cuando vamos a trabajar empieza el tema de trabajo, ya tendríamos que cambiarle la letra. Entonces, A sub Y es igual a P. A, como acá era coseno, acá es seno de 60 grados, es igual a P, que es 100 newton, ¿verdad? Entonces yo digo, A es igual a 100 newtons sobre seno de 60. A es igual seno de 60 es 0.86. Ok, aquí sería 100. Yo sigo trabajando hasta acá abajo porque
ya se me está despejando una ecuación. Y voy a dividir 100 entre 0,8660. Y eso me da 115, en este caso sería 5 newton. ¿Ah? Ahora, aquí voy a reemplazar A. B igual a 0,5 por A, que es 115,5 newton. Este problema salió bastante sencillo, pero no todos van a salir así. 115 por 5 por 0,5. 57. 57,75 newtons. Eso es el valor de lo que nos piden, las dos tensiones que nos están pidiendo, ¿verdad? El valor de A y el valor de B. Entonces, con eso ustedes pueden decir, ¿verdad? Entonces es lo que estaban pidiéndoles allí. Entonces, eh, ahora, ¿tienen alguna pregunta? Aprovechen en preguntar ahora porque, o sea, le vamos a dedicar una clase a cada ley. Entonces, por eso es necesario que pregunten, ¿verdad? Todas sus dudas acerca de esto. Aquí está, no sé si quieren tomarle alguna captura. O sea, es el mismo problema del módulo, pero, o sea, ustedes saben que a veces es explicado de una forma más sencilla o con más pasos para lograr entender. Así que, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Una pregunta? Me imagino que ya han visto los problemas que están allí en las actividades. ¿Cómo son los problemas? Así que si usted tiene una duda, pregunte ahora, ¿verdad? Eh, bueno, yo aquí voy a copiar otro problema para resolverlo. Mientras ustedes analicen, lean, vean los ejemplos que están allí para las actividades que tienen que hacer y si tienen alguna pregunta la hacen. Vamos a estar viendo la próxima clase, la segunda ley de Newton, y la tercera ley de Newton, la siguiente clase que viene. Así que, para que tengamos claro eso, eh, seguimos trabajando con lo que es las actividades del módulo. Así que el primer problema que está allí, el que vamos a estar trabajando, es el que tienen que hacer para la actividad sumativa. Así que por eso le digo que pregunten. Bueno, voy a resolver otro problema de estos. Estamos buscando uno que sea el más adecuado. Tengo uno por aquí.
Bueno, el problema que está acá dice que tiene grados de 60, creo que 60 y 30. Bueno, este tiene 60 y 30. El del, el del problema dice que la actividad tiene de 60 y 45. 60 y 45. Entonces vamos a estar resolviendo. Está resolviendo este que está aquí. Para que vean que es parecido como voy a. Vamos a copiar este que está aquí. Ya se los paso. Que le prestemos atención porque es como el que vamos a estar viendo. Bueno, página nueva. Bueno, no se copió bien. Vamos a copiar otro. Este sí se ve mejor. ¿Verdad? Dice, las cuerdas A y B soportan una tensión máxima de 1000 newtons, ¿verdad? El valor de F para que el sistema se encuentre como se indica, o sea, en equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es como el problema que está, que le pusieron allí, que una pelota de 200 newton cuelgas de una cuerda unida, ¿verdad? Entonces, igual vamos a trabajar aquí con este problema, que es donde nos están pidiendo un valor para que el sistema, ¿verdad?, se mantenga en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, lo que vamos a estar viendo es, o sea, vamos a estar analizando, primero, vamos a hacer el diagrama. El diagrama para trabajar cómo vamos a representar esas cuerdas que están de esa manera. Porque así, de esa misma forma es o sea, de esa misma manera es el problema que ustedes tienen. Entonces vamos paso a paso primero. Vamos a hacer la representación del diagrama de cuerpo libre de estas tensiones que están aquí, ¿verdad? Entonces, yo estoy aquí. Ahora, hacia acá. Y, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Este es A, B. Este sería BY, BX. Aquí sería AX, AY. Aquí serían entonces, si este es 60, bueno, aquí serían 30 grados. Y si acá son 30, bueno, aquí sería 60 grados. Esto es o sea, cómo se trabaja en esto. 60 y, o sea, lo contrario.
O como en tal caso lo trabajamos de otra forma, vamos a volver a, eh, vamos aquí, vamos a verificar la figura, sí, la figura está así. Entonces, lo primero que debemos hacer es el diagrama, ¿verdad? Haciendo el diagrama, nosotros eh, podemos, ¿verdad? Trabajarlo más fácil, porque eso facilita un poco la ubicación. Entonces ahora es lo contrario. Entonces vamos a trabajar con el ángulo este de BY. Entonces aquí serían 30 grados y aquí serían 60. Sí, lo trabajamos así. Entonces, ¿por qué? Es que nosotros tenemos una recta así. Tenemos una casi y aquí dice que son 30 grados, pero si entonces yo paso mi eje por acá, entonces este ángulo de aquí va a ser igual, porque estas son dos rectas paralelas cortadas por una secante, entonces estos ángulos, ¿verdad? Son iguales, y al igual que este con este, entonces todo eso es de geometría y entonces eso tenemos que aplicarlo aquí. Por esa razón, ese va a ser el valor de los ángulos que están allí, porque es como si fuera el mismo ángulo, ¿verdad? Pero que solo visto por la parte de abajo. Entonces, aquí yo tengo que, bueno, aquí tengo componentes en las dos tensiones y acá, si acá va una tensión, ¿verdad? Que soporta el peso, que sería, vamos a ponerle W aquí. Bueno, entonces, eh, ¿verdad? Vamos a encontrar el valor de las tensiones esas. Entonces, vamos a primero escribir las componentes. A, analizamos así, aquí son 60 grados, de A sub Y a sub X. Bueno, seno de 60 grados es el seno, que es el lado opuesto a Y sobre A. Entonces, seno de 60 es igual a sub Y. Entonces quiere decir que A o seno de 60 es igual. Y estas son las componentes, ¿verdad? Esta es la otra componente. Ahí tenemos. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con B. Bueno, o sea, es lo mismo porque sería el lado opuesto de 30 grados, entonces sería B seno de 30 igual a B sub Y. Y B coseno de 30 es B sub X. Y ahí. Entonces esas son las componentes, ¿verdad? De este sistema. Ahora debemos verificar eh, la, la otra, o sea, el diagrama del cuerpo ese que está abajo en la masa, o sea, de la masa de 50 kilogramos, que está en la parte de abajo, para sacar las sumatorias esas. Ok, vamos a verificar. Ok, entonces, si modificamos esto aquí, tenemos esto aquí, el peso este que está aquí, esta es la fuerza que va hacia abajo, el objeto este. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un diagrama para, o sea, aquí las sumatorias también son igual a cero.
Sumatoria es igual a 0, ¿verdad? Vamos, seguimos acá. Entonces ahora vamos a ver la sumatoria. Igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a colocar allí? Allí vamos a colocar todas las fuerzas que son, ¿verdad? Que son del eje X y en el eje Y específicamente. Entonces, nosotros necesitamos encontrar un valor, primero calcular el peso, porque esto que nos dan acá dice masa, esa es una masa. Entonces, el peso de ese objeto, el peso W es M por G, o sea que sería 50 por 9.8. O sea que esa masa pesa 490 newton. Eso ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a reescribir mejor esta. Es que el problema en sí necesita que bueno, vamos a decir que vamos a borrar esto aquí, ¿verdad? Vamos a encontrar la tensión. Eso es lo que estamos buscando, pero el problema no lo dice, o sea, específicamente. Encontrar la tensión de la cuerda A y B. Y este sería el diagrama, o sea, la figurita está aquí. Bueno, entonces vamos a hacer la figura, vamos a hacer el otro diagrama, porque las sumatorias en X sí ya sabemos cuáles son, porque las sumatorias en X solamente serían las de las tensiones que están así. Ella sí, o sea, si se aplica ahí es más fácil. Pero en Y es que es un poco más complicado, porque en Y hay más, o sea, actúan las dos de arriba, las dos componentes, porque ahora estamos hablando de componentes. Siempre en esta parte de componentes es un poco más difícil, ¿no? Entonces, vamos a eso. Las sumatorias en f de x, ¿verdad? Primero, vamos a revisar aquí hacia dónde. Ok. B de x va hacia allá y A de x viene hacia acá. Quiere decir que es B de x menos A de x igual 0, ¿verdad? Eso para que tengan en cuenta. Ok, entonces sería A de x menos B de x. Se va a notar en la figura. B es lo contrario. B de x aquí. Ahora sí. B de x menos A de x igual 0, porque está en condición de equilibrio. Entonces dice que B de x, bueno, aquí los igualamos los dos, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Y ahora vamos a escribir cuál es esa componente. Bueno, dice que las componentes eh, B de x, B de x es B coseno de 30. B coseno de 30. Y A es A coseno de 60. Bueno, yo digo, B coseno de 30 es igual a A sobre coseno de 60, ¿verdad? Buscamos coseno de 30 es igual a 0.8660. Y coseno de 60 es 0.5. Es 0.5.
¿verdad? Vamos a estar revisando aquí. ¿Ok? ¿Cuánto sería? 0.8660 entre 0.5. Sería, vamos a poner aquí, 1.73 B es igual a A. Ok, eso es, ¿verdad? Ahora vamos a buscar las sumatorias en Y. Las sumatorias en Y serían las componentes que están así, estas que están acá, están aquí, y el peso. Sería B de Y B de Y más A de Y menos el peso en este caso, igual 0, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle B, sería seno de 30 más A, seno de 60. En este caso, vamos a ponerle seno de 60, seno de 60 grados. Menos el peso, ¿verdad? Pero el peso, o lo igualamos al peso, el peso ya sabemos cuánto es, que es 490 newtons, que ya lo sacamos. Entonces aquí, como B es igual a A, o sea, yo puedo escribir que B, B es seno de 30, vamos a ver cuánto es seno de 30, 0.5B, más, acá sería 1.73B por el seno de 60. Terminando, repito aquí, 0.86 igual a 490, 1.73 por 0.8660 nos da B más 1.50 B igual a 490 newton. Entonces sumamos esto, aquí nos da 2B igual a 490 newton. Y entonces B sería igual a 490 entre 2, sería 490 entre 2, 245 newton. El valor de B. Y entonces yo pongo 1.73 por 245. Eso me da 423 newton, es igual a A. Entonces eso sería el valor de las dos cuerdas, ¿verdad? De las dos tensiones de la cuerda. En ese caso, ¿verdad? Para el trabajo ese que estamos haciendo. Y importante que trabajemos eso así de esta forma. Y esa es una guía para el problema que está en la actividad que vemos allí, ¿verdad? Así que ustedes